Buen día. En este video vamos a ver cómo verificar los capacitores electrolíticos utilizando un multímetro digital. Como saben, este instrumento no cuenta para medir capacitancia. Si le ponen atención, en ninguna de estas variables que suele medir no tiene para medir capacitancia, pero este instrumento sí nos sirve para poder verificar que realmente los componentes funcionan. Vamos a empezar con el primero. Vamos a utilizar la escala mínima de resistencia, en este caso es la de 200. Seleccionamos la escala. Como saben, hay que darle vuelta despacio al instrumento, a la perilla. Juntamos las puntas por la parte metálica para verificar que realmente nuestro instrumento está funcionando correctamente. Aquí ya tengo previamente anotados los valores de capacitancia de estos componentes. Tengo por ejemplo este que es de 1000 microfaradios y vamos a hacer la prueba. Solamente vamos a comprobar que realmente funciona. ¿En qué consiste la prueba? El instrumento le aplica voltaje cuando se mide resistencia. Entonces lo que va a medir el instrumento es una resistencia instantánea al momento que le colocamos las puntas del multímetro. Pongan atención a la pantalla, es una lectura instantánea, es por un instante. Entonces empezamos a medir, aquí no marca nada, invertimos la polaridad. ¿Se fijaron? Marcó 23, quiere decir que nos dio 23 ohms. Si volvemos a invertir la polaridad del capacitor y volvemos a medir, nos da otra lectura. Se fijan, nos dio 39.6. Volvemos a invertir. Omitan la medición negativa, ¿sí? Porque no existe resistencia negativa. Bueno, el instrumento no la puede ver. Lo que pasa es que está cargado el capacitor de manera inversa, por eso es que nos está marcando negativo. Volvemos a invertir, si no les quedó clara la lectura. ¿Sí? Recuerden que esta prueba es instantánea. Si no les quedó claro, otra vez, hasta que les quede una lectura que se pueda medir. Si no funciona, si no está haciendo contacto bien, les sugiero que limpien las terminales del componente. Puede ser que lo raspen con un desarmador o en su defecto con unas pinzas de punta. Le quiten la mugre, la tierra, porque a veces los componentes no hacen bien contacto porque las puntas están sucias. Entonces, si quedó cargado o tiene algo de energía, podemos descargarlo haciendo un corto entre sus terminales y volvemos a hacer la lectura. Ahí nos dio 10.7 ohms. Volvemos a invertir la polaridad, nos da 63.8. El problema de ese instrumento, como ya se dieron cuenta, es que la lectura que nos está dando no se vuelve a repetir, siempre nos da lecturas diferentes. Yo les sugiero que tomen en cuenta la primera lectura que nos dio. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso es de 470 microfaradios. Al colocarlo en la primera escala, que es de 200 ohms, nos alcanza a medir. ¿Se fijan? Nos dio 121. Anotamos. Son 121 ohms. Invertimos la polaridad. No lo alcanza a ver. Volvemos a invertir. Ya no nos midió. En este caso, si no lo alcanzamos a percibir, lo que se sugiere es cambiar la escala. Mira, ahí ya marcó. Volvemos a invertir la polaridad. Otra vez, si no nos quedó claro, podemos hacer esta prueba las veces que sea necesario. Tomen en cuenta que ustedes como futuros técnicos o ingenieros tienen que tener en cuenta de que van a ser jueces. Entonces tienes que estar bien seguro de que lo que estás midiendo está bien y confirmar que el componente está en buen estado. Para eso tienes que saber usar muy bien tu instrumento. Entonces, no te sigue quedando duda, sigues verificándolo hasta que quedes bien seguro que realmente el componente está funcionando correctamente. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente capacitor es de 10 microfaradios. Al utilizar
esta misma escala de 200 ohms es muy probable que no nos marque lectura. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la escala. Pasamos a otra escala. Volvemos a confirmar que tenga continuidad y verificamos. Invertimos la polaridad. Puede ser a lo mejor que estén sucias las terminales. Podemos limpiarlas, tomando en cuenta que el componente no es nuevo, es usado, fue sacado de una tarjeta de componentes de una televisión. Entonces volvemos a medir, no nos marca lectura. Volvemos a juntar las puntas para revisar que nuestro instrumento está bien. Cambiamos la escala, volvemos a verificar. Y ahí nos marcó algo. Acuérdense que esto es instantáneo. Volvemos a invertir la polaridad. Nos dio 17. Pero como está en la escala de 20 kilos, son 17 kiloohms. Volvemos a medir, pues si queremos corroborar. 17.9 nos marcó esta vez. Si le ponen atención, la lectura no se vuelve a repetir, no es constante. Ya nos marcó 6.3, 31, 4.36, 9. Bueno, pasamos al que sigue. Ahora es de 1 microfaradio. Como no nos da lectura, vamos a descartar de que las puntas estén sucias. Vamos a confirmar que nuestro instrumento funciona correctamente. No está marcando nada. Descargamos el componente en dado caso que estuviera cargado todavía, provocando un corto en sus terminales. Seguimos sin tener lectura. Pasamos a la siguiente escala. Volvemos a juntar las puntas por la parte metálica. Y ahí nos marcó una lectura. Nos dio 170.4. Marcó 23.7, 23.8. Entonces, esta prueba es para, acuérdense, es verificar si nuestro componente funciona correctamente. Si le ponen atención, la lectura que da el instrumento no se repite, son lecturas diferentes, o cercanas o aproximadas a lo que medimos anteriormente. Bueno, esto es la parte A. Este es otra presentación de este mismo capacitor de 1 microfaradio, nada más que este capacitor es electrolítico, este capacitor es de cerámica y es del mismo valor y se verifica de la misma manera. Si fijan, nos dio una lectura de 103.3, después nos dio 80, después 24, volvemos a invertir. Fíjense que la lectura nunca se repite, siempre son lecturas diferentes. Lo que le dé el instrumento lo pueden anotar en la tabla. Muy bien, pasamos ahora a la siguiente parte con el multímetro analógico. Muy bien, esta es la segunda parte para verificar estos mismos capacitores electrolíticos, pero ahora con un instrumento analógico. Como saben, vamos a elegir la escala de resistencia. En este caso es la escala más baja, que es la de X por 10. Como saben, después de elegir esta escala de resistencia, pasamos a verificar. Juntamos las puntas por la parte metálica para ver que nuestro instrumento esté funcionando correctamente. Si no nos da 0, entonces podemos ajustar con esta perilla que tiene este instrumento en esta parte. Vamos a verificar el siguiente capacitor.
que es el de 1000 microfaradios. Aquí vamos a utilizar la escala verde, que es la parte de arriba. Marcó hasta lo que es el número 50. Vamos a volver a verificar. Ahora ya nos indicó hasta el 10. Volvemos a invertir. Volvió a marcar el 10. Otra vez. Si no les quedó muy clara la lectura, pueden volver a verificar la cantidad de veces que ustedes crean necesarias, que estén bien seguros de que la lectura es correcta. La ventaja que tiene este instrumento es que si ustedes vuelven a medir varias veces, les va a dar la misma lectura. En este caso, para esta prueba, para estos componentes, este instrumento sí es preciso. Tiene esa gran ventaja sobre el multímetro digital. Si le ponen atención, la mayoría de las lecturas nos dio 10. 10 multiplicado por 10 nos da 100. Entonces las lecturas son 100 ohms. Pasamos al siguiente componente, que es un capacitor de 470 microfaradios. Volvemos a dejarlo en la misma escala. Juntamos las puntas. Vemos que coincide el 0 en la escala verde. Inicialmente el 0 acá en la escala negra está en 0 también. Entonces nuestro instrumento está calibrado. ¿Por qué tenemos que hacer esta calibración constantemente? Porque recuerden que nuestro instrumento analógico es electromecánico. Tiene esa desventaja, entonces hay que estarlo calibrando constantemente, hacia la izquierda y hacia la derecha, antes de medir cualquier variable. Bien, entonces, siguiente capacitor de 470 microfaradios. Marcó una lectura. Volvemos a medir. Nos marcó hasta el número 20. Otra vez llegó al 20. Otra vez al 20. 20 por 10 son 200 ohms. Pasamos al siguiente capacitor de 10 microfaradios. Lo dejamos en la misma escala. Volvemos a juntar las puntas para ver que está funcionando correctamente en nuestro instrumento y procedemos a verificar. Si no nos dio lectura, podemos invertir la polaridad del capacitor. Vemos que en la aguja apenas se alcanza a mover. Observen, se mueve muy poquito. ¿Qué es lo que quiere decir? Que está fuera de rango. Entonces procedemos a cambiar la escala a la de 1 kilo. Volvemos a calibrar, que nuestra aguja coincida con el negro, en la escala negra del lado izquierdo, y volvemos a juntar las puntas por la parte metálica. Vemos que no coincide con la escala verde, entonces pasamos a ajustar. Vemos que coincide y procedemos a medir. Llega hasta el número 10. Si te ponen atención, la lectura se vuelve a repetir. Coincide que es en el 10. 10 por 1 kilo. Tenemos que es una lectura de 10 kilo ohms. Siguiente capacitor de 1 microfaradio. Primero juntamos las puntas por la parte metálica. Vemos que sigue marcando 0. No se ha movido. Y procedemos a verificar el capacitor. Si se fijan, se movió muy poquito. Se movió un poquito más. Está marcando hasta la escala del 100. La aguja marca el número 100 en la escala verde. Entonces son 100 por 1000 o por 1 kilo. Son 100 kilos. Y esta es la parte referente a los capacitores electrolíticos. Vamos a pasar a los capacitores de cerámica. Bueno, para esta parte del video vamos a utilizar capacitores de cerámica como los que tenemos aquí. Primeramente tenemos que saber cómo interpretar los valores que traen en el cuerpo del componente. Por ejemplo, este capacitor en el cuerpo dice 22. Entonces, ¿cómo vamos a saber de qué valor es o de cuánta capacidad es? Bueno, estos capacitores de cerámica
los valores que vienen aquí en el cuerpo están dados en picofaradios. ¿Qué es un picofaradio? Bueno, si vemos esta tabla donde viene lo que es la notación científica, vemos que un pico es igual a 1 por 10 a la menos 12, o en su defecto es después del punto decimal, son 11 lugares y el último lleva el 1, ¿sí? Que es este 1. Bueno, entonces este capacitor y este número científico se comparte o se representa con la letra P minúscula. Por eso es que los capacitores llevan la P minúscula y luego la F mayúscula, que es la unidad de medida de los capacitores, que son faradios. Bueno, entonces este capacitor que dice un 22 en el cuerpo significa que es de 22 picofaradios. Está muy simple. El que sigue, este capacitor en el cuerpo del componente dice 331. Entonces, el primer número que viene aquí, este número, es la unidad, las unidades del capacitor, o sea, el número en sí. Y el número que viene aquí, viene siendo la cantidad de ceros que le vamos a agregar. En este caso, esto es igual a 300 picofaradios. El 1 quiere decir que le voy a agregar un 0. Entonces, este capacitor es de 300 picofaradios. El siguiente capacitor viene con un 222 en el cuerpo del componente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que le voy a agregar 2 ceros. Son 22 con 2 ceros. Y estos son picofaradios. ¿Cómo le vamos a hacer para poder eliminar estos 3 lugares? Podemos pasarlo, si vemos la tabla, podemos recorrer el punto decimal 3 lugares. Si estamos en picofaradios, podemos pasarlo a nano. Entonces vamos a recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Quiere decir que vamos a pasar de aquí y contamos 3 lugares, 1, 2, 3, y aquí va a ser 2.2 nanofaradios. ¿Sí? Si utilizamos la tabla, vamos a pasar de este nivel de pico a nanofaradios. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este capacitor tiene en el cuerpo del componente, dice 103. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos al número 10, le voy a agregar 3 ceros, o sea, son 10.000 picofaradios. Si queremos hacer lo mismo, quitarle tantos ceros, utilizando la tabla, vamos a pasarlo al siguiente nivel, pasarlo a nanos. Vamos a recorrer 3 lugares hacia la izquierda. Estamos aquí en picofaradios, recorremos 3 lugares, 1, 2, 3, y el punto decimal llega aquí. Entonces son 10 nanofaradios, que es este capacitor. Tenemos otro capacitor más, que en el cuerpo del componente dice 33 y un 4. Quiere decir que son 33 y le voy a agregar 4 ceros. O sea, son 330.000 picofaradios. Si quiero pasarlo al otro nivel, que son picofaradios, que son nanofaradios, recorro el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. De aquí, 1, 2, 3, son 330 nanofaradios. Ahora puedo pasarlo al otro nivel que sigue, que son micro, o sea, 3 lugares más hacia la izquierda. Entonces, estando aquí, puedo recorrerlo 1, 2, 3 y sería 0.33 microfaradios. Y esta es la parte para cómo interpretar los valores de los capacitores en base a lo que es el cuerpo, los números que traen en el cuerpo del componente. Bueno, vamos a empezar con la siguiente parte, que son los capacitores de cerámica. Vamos a empezar por el primero, que es de 330 nanofaradios. Si se acuerdan, con este instrumento, con este multímetro, nos hemos quedado en la escala de 20 kilos la última vez. Entonces, los capacitores que hemos utilizado va del más grande al más pequeño. Juntamos las puntas
Vemos que funciona correctamente en nuestro instrumento, está marcando ceros. Procedemos a hacer la prueba. Invertimos el capacitor, no tenemos lectura. Si llega a pasar esto, recuerden limpiar las terminales con un desarmador plano, o si no tienen a la mano pueden ser con unas pinzas de punta. El chiste de esto es quitarle la mugre, el óxido y todo lo que tenga en las terminales para que podamos tener una buena lectura. Si quieren, pueden hacer que muestre literalmente el cobre de las terminales. Bueno, procedemos a verificarlo. No tenemos lectura, vemos que nuestro instrumento está bien, entonces pasamos a la siguiente escala. Invertimos el capacitor, está funcionando correctamente nuestro instrumento. Podemos hacer descargarlo para quitarle la energía que tenga almacenado. A veces pasa que cuando están cargados ya no nos permite mostrar alguna lectura. Muy bien, como no hay lectura, pasamos a la última escala. Juntamos las puntas, vemos que funciona correctamente. Y la primera lectura que nos mostró, si se fijaron, era de 150. Entonces nos marcó 82, 724. Si se fijan y le ponen atención a la pantalla, las lecturas de este capacitor son muy disparejas, no lleva un patrón. Recuerden que vamos a tomar en cuenta la primera lectura. Recuerden que esto es instantáneo. Lo último que nos marcó fue 74. Vamos a ponerle eso. Son 74 kilo ohms. El que sigue de 10 nanofaradios. Volvemos a juntar las puntas para verificar que está trabajando correctamente. No marca lectura. Procedemos a raspar las terminales. Provocamos un corto para descargarlo. En este caso no tenemos lectura. Ya nuestro instrumento no alcanza a medir porque el capacitor es muy pequeño. Bueno, como no tenemos lectura, le ponemos una línea, no tenemos lectura. Procedemos con el de 2.2 nanofaradios. Le volvemos a invertir. Si tenemos sospecha que está sucia las terminales, procedemos a limpiarlo, solamente para confirmar y descartar de que porque estén sucias las terminales no tengamos bien contacto en las puntas del multímetro. Es importante que para este tipo de lecturas, cuando la escala esté muy alta, por favor no le pongan los dedos. ¿Qué pasa si le pongo los dedos? Comienza a marcar una lectura. Recuerden que el cuerpo humano está compuesto por 75% agua. Somos conductores de la electricidad, por eso es que el instrumento marca lectura. Pues por favor no le pongan los dedos. En este caso, solamente que sean las puras puntas que hagan contacto. Si el capacitor es muy pequeño, pueden utilizar solamente una mano y que sea su uña como aislante para hacer contacto. Pero nunca poner los dedos en las terminales. Si le ponen tensión, solamente estoy agarrando con una mano y con la otra no, con la otra solamente la pura punta de la parte que es aislante. Bueno, en este caso no tenemos lectura. Nuestro
instrumento está fuera de rango, no lo alcanza a medir. Procedemos con el de 330 picofaradios. Comprobamos que está trabajando correctamente en nuestro instrumento. No tenemos lectura. En esta parte le ponemos que está fuera de rango, o simplemente una diagonal, una línea, perdón. En ese capacitor de 22 picofaradios, que es el más pequeño y el último, lo más probable es que tampoco tengamos lectura. ¿Por qué? Porque es un capacitor demasiado pequeño y nuestro instrumento no lo alcanza a poder verificar. Bueno, en este caso le ponemos que está fuera de rango con una simple línea. ¿Por qué es necesario verificar el capacitor? Porque ha pasado de que a veces estos capacitores se ponen en cortocircuito, y con esta prueba que le estamos haciendo comprobamos que no tienen corto. Lo correcto es que no tengan cortocircuito, que tengan un circuito abierto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente prueba con el siguiente instrumento. Bueno, para esta última parte del video de esta clase vamos a utilizar el instrumento que es el multímetro analógico. Vamos a elegir la última escala de resistencia, juntamos las puntas, volvemos a calibrar, verificamos que nos esté marcando 0 y procedemos a verificar nuestro capacitor de 330 nanofaradios. Invertimos la polaridad, vemos que se mueve muy poco. Si no alcanzamos a ver, volvemos a verificar otra vez para estar seguros hasta dónde llegó. Otra vez, si no me quedó muy claro, abusados. Es la respuesta que me va a dar el instrumento es instantánea. Si no lo vieron bien, otra vez. La ventaja de este instrumento es que siempre me va a dar la misma lectura, a diferencia del digital, que no es muy preciso para verificar, hacer este tipo de prueba a los capacitores. Bueno, para este instrumento me está llegando la aguja, me está llegando a 500. Entonces son 500 por 1 kilo, son 500 kilos, kiloohms. Vamos con el siguiente capacitor, que es de 10 nanofaradios. Volvemos a confirmar que esté calibrado en nuestro instrumento y procedemos a medir. En este caso la aguja casi no se alcanza a percibir que se mueve, es muy poco. Es una cosita de nada. No sé si lo alcanzan a percibir. Estando aquí y teniéndolo de frente se alcanza a ver que se mueve muy poco. Marca hasta 1 kilo. 1 kilo por 1 kilo, pues es 1 megaohm. Vamos con el siguiente, que es de 2.2 nanofaradios. Aquí ya no nos marca lectura, ya no se mueve la aguja. Muy bien, decimos que este capacitor para nuestro instrumento ya está fuera de rango. Vamos con el que sigue. Aquí un dato importante, lo mismo que el anterior, no le junten las puntas, o sea, no lo agarremos con las manos. Si se fijan, la aguja se mueve, lo suelto, se regresa a como estaba. Es lo mismo, acuérdense que estamos hechos de 75% agua y somos conductores de la electricidad. Si yo lo toco con las puntas de los dedos, marca cierto nivel de resistencia. Entonces por favor no le metan los dedos. Procuren que no
sus dedos no toquen las puntas mientras se hace la prueba. Bueno, para este capacitor igual está fuera de rango, y procedemos con el último, que por lo regular es muy pequeño y este instrumento no lo va a alcanzar a medir, entonces decimos que está fuera de rango también. Referente a esta práctica con los capacitores sería todo. Estén al pendiente de los demás videos que ven a continuación.